Y entonces, ¿cuáles eran las actividades, señor Fabre? La publicidad. Eso no es publicidad, o sea, los mensajes no son parte de la publicidad en una campaña. Por supuesto, pues si usted se fijaba en la campaña decía no a la injusticia, no al desorden en la ciudad, estaban todos los mensajes. Nosotros teníamos un equipo político que lo que hacía era defender los logros de la gestión y las proyecciones que podían darse a favor de Lima, y junto con eso la gestión, gente de regidores del grupo de Susana Villarán, no solamente estamos hablando de Eduardo Segarra y Marisa Glave, todos los regidores de la confluencia, incluido el regidor, por ejemplo, Núñez, que sí quedó dentro del consejo, todos los regidores eran activistas, o sea, no había un regidor que dejaba de recorrer y dar mensajes, y el mensaje era uno solo, que no se detenga Lima y que se promuevan las reformas. Esos son los mensajes políticos. El mensaje del marketing estaba en los spots, cosa que ya he contestado, pero repito. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Sí, dos temas que me gustaría que la señora Tausen pueda contestar. Uno, que no sería cierto que la campaña haya durado 60 días. El 12 de diciembre del 2012 lanzan la campaña Rostros y Voces por el No. En este lanzamiento a usted la delegan como la vocera política de la campaña del No, y fue el 12 de diciembre. Y el proceso de revocatoria fue el 17 de marzo. Entonces han sido 3 meses. Asimismo, sería importante, creo, estamos redundando, todos vienen lo mismo, dicen yo no fui, fue Juan, fue María, todos, pero nadie quiere decir quién fue el jefe de campaña. Usted acaba de decir que usted no era la jefa de campaña, usted cumplía un rol de vocera política, llevar a los medios o en cualquier presentación, decir las bondades de la gestión de la señora Villarán y otros temas. El señor Fabre era el encargado, como publicista, de llevar a los artistas, llevarles a poner las manitos cruzadas y de todos los carteles. Sin embargo, queremos saber quién era la persona encargada de dirigir entonces la campaña del No. No puede ser que todos los activistas, ahí entendemos, todos colaboran posiblemente acompañarle a usted, ayudar en el mitin, poner los globos, qué sé yo. Pero tiene que haber una persona quien haya dirigido, por ejemplo, decirle las indicaciones, señora Tausen, esto ha salido en los medios de comunicación, por favor ve y aclara. Hay esta actividad, lo hemos organizado, o sea, los que hemos hecho nuestras propias campañas sabemos quién se encarga de cada punto. Uno elige quién se encarga de verificar de pintas, ¿no? Quién se encarga de colocar los paneles, hay un encargado. ¿Quién está a cargo de ver todas las actividades que tienen que hacer, a dónde se van a ir a presentar? Hay una persona encargada. Sobre todo ello, hay uno que se encarga de dirigir la campaña, a quien le llamamos jefe de campaña. Y no nos puede decir que no es que podamos comparar una elección al Congreso, una elección al municipio, a las regiones, que no es igual a un proceso de la no revocatoria. Es igual, porque de la misma manera han durado 3 meses. Entonces queremos saber quién era el jefe de campaña, si nos puede decir, usted definitivamente ha dicho que no era. El señor Fabre tampoco no, porque cumplían cada quien otras actividades diferentes. ¿Quién era el jefe de campaña de la no revocatoria? Bueno, yo creo que he contestado esto antes. No hay un reglamento ni un manual de dónde hay o no jefe de campaña. En esta campaña había un comando político de campaña, no había un jefe de campaña. Y eso es opción de cada organización. Definitivamente, en el referéndum por cualquier consulta popular en cualquier país del mundo,
los determinantes de quién es jefe de campaña, no, acá yo respondo lo que fue. Hubo un comando político de campaña, yo era la vocera principal y yo convocaba todos los días a las 8 de la mañana ese comando para tomar decisiones respecto al tema. Pero no está el esquema de jefatura de campaña porque es una vocería coordinadora. Definitivamente cada partido tendrá la opción de cómo organizarse. Entiendo que en Fuerza Popular tenían un secretario general que brindaba a todos los locales, el señor Ramírez, ¿no? Y un jefe de campaña, el señor Figari, ¿no? Y así, ¿no? Y puede ser que en otro partido le digan, bueno, tenemos varios coordinadores. Pero en este caso, en esta consulta popular, no está en discusión un reglamento, un manual de consulta popular. Simple y llanamente había un comando político de campaña, mi tarea era la vocería política y sí, articular principalmente con las personas que he mencionado, pero no únicamente, porque obviamente no solamente dos regidores, un funcionario municipal en horarios fuera de lo que la ley le permite, iban a ser los que podían estar en los medios de comunicación. Muchos congresistas se unieron a ser voceros en los medios. Ese trabajo de articulación política se concibió de esa manera, porque estábamos hablando de una consulta popular, el sí o el no. No había que marcar el 8, el 10, el 9 o un candidato presidencial, tampoco era. ¿Lima debe continuar con esta gestión o no? Con mayor razón, entonces, para poder llevar las finanzas de forma más clara, ¿no? Congresista Beteta. Sí, no le hemos pedido un manual, no le hemos pedido una norma. Lo que le hemos manifestado es que nos diga quién era el jefe. Entonces lo que debemos de presumir que el jefe de campaña podría haber sido el señor Barata, el señor Marcelo Odebrecht, que a través de él los publicistas Fabre dirigían la campaña y ustedes simplemente como buenos activistas salían a decir lo que tenían las directivas, porque no hay otra explicación. De lo contrario sería usted la jefa de campaña, porque usted acaba de señalar que usted le convocaba todas las mañanas a todos los activistas, claro, con quienes se dirigían a las diversas actividades. ¿Qué tan fácil es decir? Sí, yo fui la jefa de campaña, pero no manejaba los recursos, que eso es otro tema, sí, pero queremos saber quién fue el jefe de campaña. Si no nos dice, ahorita la imaginación puede volar, ¿no? Entonces mi imaginación ante una pregunta tan sencilla que viene... todos los que han sido parte de la campaña del no. Viene la actora principal, la señora Villarán, no sabe quién manejaba la rendición de cuenta. Solamente dice que fue la señora Anel, que era la vocera. Viene el señor Ceballos, dice, la señora Anel es la que me ha entregado la rendición de cuentas para yo presentar, ¿no?, al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Y usted viene aquí, simplemente dice, yo no fui, entonces yo debo presumir. Si usted dice que no fue Ceballos, no fue la señora Villarán, entonces podría ser lo que decían los colaboradores eficaces, que el señor Fabre y el señor Garreta vinieron dirigidos por Barata y el señor Marcelo Odebrecht a apoyar la campaña decididamente. Entonces ellos habrían dirigido la campaña del no. ¿Es así o nos podría quizás aquí ayudar a despejar esta posición que podría haber manifestado? La verdad que su imaginación vuela, porque bien digamos, extraño pensar eso, ¿no? Lo único que yo repito y reitero, aquí había, y como lo dicen las notas de prensa y los artículos que se publican cuando yo declaraba, la coordinadora y vocera. Entonces, ¿qué tan difícil es entender una estructura democrática horizontal donde hubiera un comando de campaña donde se tomaba opiniones respecto a cómo responder sin que haya un jefe, sino un vocero principal y coordinador? Lo que pasa es que los antecedentes autoritarios en el país no permiten ver otras cosas. O sea, había campañas y hasta consejos de ministros que se realizaban en un servicio de inteligencia. Esos antecedentes nos tienen un poco marcados. Gracias, congresista Beteta. Continúa, congresista Beteta. Sí, más bien la democracia permite trabajar de manera articulada,
de manera organizada, sin improvisaciones. La improvisación son los malos consejeros, pues, que permiten tener financiamiento de empresas corruptas que luego no se quiere declarar, no se quiere decir quién fue el encargado de una campaña. Entonces nadie, no vamos a comer el cuento de decir entre ustedes todos eran los que llevaban la campaña. Alguien tiene que dirigir. Es como en el hogar, bien la mamá o el papá da las reglas. Por eso digo, en todo caso, usted sería cualquiera de los dos, la mamá o el papá, estoy diciendo, la mamá y el papá, alguien de los dos o de manera organizada tienen que ponerse de acuerdo para que alguien tiene que dar una directiva en campaña. Son roles muy importantes que se tiene que trabajar. Es como en las campañas diversas que puedan tener, alguien tiene que ser responsable, porque si no, la otra mala costumbre es de decir, no ha habido un responsable y por eso no se puede juzgar a nadie, porque todos se tiran la pelota, decir que yo no fui, y por ende nunca vamos a saber quién fue el responsable directo de haber liderado la campaña del no. Entonces también podríamos asumir que puede ser un representante de OAS, porque justos vino a la firma del convenio de la adenda que fue perverso para los limeños y para la población en general que usan el servicio del peaje, en donde elevan 10 años más de concesión y sin embargo no queremos decir absolutamente nada quién fue la jefa de campaña o jefe de campaña. Que quede constancia, Presidenta, que simplemente no se quiere colaborar. Entonces no se puede decir yo voy a la comisión a colaborar si simplemente voy a venir a decir medias verdades y no se dice claramente quién fue la persona responsable. ¿Y para qué queremos la persona responsable? Porque seguramente esa persona responsable de la campaña puede tener mayor información. Nos puede decir, sí, yo no estuve encargado de la rendición de cuentas, yo no fui el que recibió los dineros de los colaboradores que vinieron a través de los amigos de Lima Metropolitana o a través de los ciudadanos, a través de los regidores, qué sé yo, toda la colaboración que pudo haber. Pueda que haya alguien ha dado polos, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso era importante la organización, para saber cómo se habría llevado el manejo de los recursos que señalan haber entregado a la señora Villarán los 3 millones por parte de OAS y el 1 millón de Odebrecht. Señora Tausend, estamos investigando el caso de corrupción más grande de la historia de nuestro país. Usted ha sido actora principal en uno de los casos que nosotros investigamos. Ha sido el rostro visible, ha sido la voz política, ha sido la voz potente. Esto es corrupción y se ha dado en un contexto en el cual los limeños se han visto altamente perjudicados en procesos que ahora estamos cuestionando por corrupción y que probablemente hayan significado la introducción de por lo menos $4 millones a esta campaña por parte de las empresas que ejecutaban obras. Usted fue el rostro visible, usted defendió la continuidad de esta gestión que ahora estamos cuestionando por corrupción, insisto. E insisto en el contexto. Usted ha hablado del señor Enrique Juscamaita, por ejemplo. Sabía, y por eso es que le pregunté por la designación por el gobierno humanista en ese mismo periodo de su esposo como embajador en Honduras. Porque el señor Juscamaita también ha sido parte de la gestión Humala. Porque el señor Juscamaita está procesado por el tema de la ONG Prodin. Porque hay un contexto dentro del cual estoy formulando mis preguntas. Acá no se trata de un mensaje político, ni de una venganza, ni de nada. Esto es concreto. Usted ha participado directamente como rostro visible de una campaña que aparentemente fue financiada con dinero producto de la corrupción. Le exhortamos a que colabore. Si no fue usted quien llevaba las finanzas de la campaña, ¿quién las llevaba? Problema de comprensión, no lectora, sino de repente por lo avanzado de la hora, ¿no? Yo he dicho claramente que si ustedes y el mismo señor que ya se fue, no sé si Víctor Andrés García Belaúnde o Mulder, uno de los dos, mostró que han encontrado ustedes, entiendo, gracias a sus capacidades investigadoras, contratos de la Asociación de Lima con los canales.
Y el comercio, hoy día parece que está de turno el comercio, pero es donde lo he leído. Un diario, para que no digan, un diario nacional ha identificado al representante legal de esa asociación que hizo los contratos por los, no sé cuánto el monto que dijo, por un monto en dólares dio. Entonces, los contratos de la publicidad están acá. Y yo soy clara en lo que dije. ¿Usted coordinaba con esa persona? No, ni lo conozco. No, caramba. O sea, ellos contrataban toda la publicidad en televisión, en porque radio, no era yo la jefe de millones... campaña, pues. Yo era la coordinadora y vocera política. Lo que no logran comprender ustedes señora Tausen, es democráticamente que haya un comité colegiado. Usted, ¿cómo es que a pesar que hubo un ruido político importante en esa época, que cuestionaba los ingresos de campaña y usted era el rostro político y la vocera política, ¿no, de verdad no le preocupó de dónde salía esta millonaria campaña en medios de comunicación? ¿No le importó en todo caso? Me importó en el sentido que rindan las cuentas. Y yo creo que acá estamos redundando sobre un cargo u otro. ¿Se rindieron las cuentas, señora Tausen? Y informo todas las actividades que ¿Se rindieron las cuentas, señora Tausen? Le pregunto esto porque... Presentaron cuentas al jurado, se han objetado y se tienen que investigar. Le pregunto esto porque en una declaración suya dada en Canal N y publicada en el diario El Comercio el 18 de enero del 2013, usted indicó que tenían una coordinadora de finanzas que estaba elaborando el plan de financiamiento, indicando además que era una experta. ¿Podría indicarnos el nombre de la coordinadora de finanzas, persona que estaba encargada de elaborar el plan de financiamiento y que usted describió como experta? Sí, a mí me informaron respecto a esta señora auditora. Y lo que sí le quiero reiterar, y creo que... Señora, ¿quién era esta experta en finanzas a quien usted se refirió en esta entrevista que le acabo de mencionar? Está aquí, María Julia Méndez, no recuerdo el segundo apellido, pero... ¿Ella era la experta a quien usted se refería? ¿En qué periódico estamos? Estamos en El Comercio, ¿no? Usted declaró en Canal N y se publicó en El Comercio el 18 de enero del 2013. Usted indicó que usted tenía una coordinadora de finanzas que estaba elaborando el plan de financiamiento. Dije que existía. Y yo reitero lo siguiente, aquí yo no soy voz potente de ninguna corrupción. Señora, yo soy voz potente de una campaña política. Le he hecho una pregunta concreta. Ya le contesté. O sea, la señora Méndez, ¿ella es la experta con quien usted coordinaba? No. Le estoy diciendo que esa señora, a esa señora le encargaron registrar donaciones, así como por otro lado registraba donaciones la Asociación por Lima, y luego ellos tenían que confluir y entregar informes y el señor personero legal presentarlos al jurado. Eso no estaba a mi cargo. Y lo que sí estaba a mi cargo era comunicar que esto tenía que ocurrir. Y caiga quien caiga, lo que ustedes van a investigar tendrá que castigarse. En otra declaración que ha dado usted a fines de enero del 2013, indicó que el costo de la asesoría del señor Fabra a la campaña por el no a la revocatoria sería de aproximadamente $150.000. ¿Quién le dio esa información? Ya lo contesté, señora presidenta. Le dije que en una reunión que yo pedí en un día domingo de principios de enero, hubo una reunión donde estaba la alcaldesa Villarán y otros voceros, si no me equivoco también el teniente alcalde, me señaló ella que la información que tenía era esa, que Asociación de Lima iba a contratarlo. Tal cual lo comuniqué, yo no oculté nada. Preguntó de dónde iba a venir el dinero para pagar esta contratación, así como la contratación en paneles, en movilizaciones. Está en los medios de esa época, donde yo señalo que he preguntado y que los donantes a la asociación lo van a hacer. Y como reitero... ¿Y usted se comprometió a entregar un informe de gastos? Yo me comprometí a que el informe se entregue, porque yo no contrataba, yo no contabilizaba, yo no estaba a cargo de ninguna acción de esta naturaleza. ¿Y ese informe de gastos se lo pidió al señor Ceballos? Yo no tenía que pedir el informe de gastos, yo quería verificar que el informe exista para que entiendo con la ciudadanía. ¿Y con quién hizo esa verificación? Consulté sobre la verificación de su sector que hubiera hecho. ¿Con quién hizo la verificación de la entrega de la rendición? O sea, no fue una verificación, simplemente fue... Es lo que usted acaba de decir. Informarme de los gastos. Y ya lo dije, informarme de los gastos. ¿A través de quién se informó de los gastos? De 3 personas. Me informé de los gastos de parte de la señora Méndez, de parte del señor Juscamaita en lo que le tocaba, de parte del señor Gómez en lo que le tocaba, y punto. Y después el señor personero estaba encargado de ingresar el informe. Y todo esto se comunicó, no
se hizo ningún afán, al contrario, de que no se haga nada. Se pidió, por favor, que esto se cumpla y se cumplió. Ahora, ¿está en cuestión? Por supuesto que se tiene que investigar. Y ustedes mismos ya han avanzado y han encontrado un contrato. ¿Desde cuándo conoce usted, señora Tausend, al señor José Miguel Castro Gutiérrez? Debe ser fines de 2012, a raíz de que yo recuerdo, a raíz de esta consulta popular, quizá un poco antes lo habré visto en algún evento institucional municipal, ¿no? ¿Cómo fue su relación con él durante la campaña? Era una persona que era el que informaba sobre la situación de la municipalidad en el comando de campaña, ¿no? Defina situación de la municipalidad. La gestión, cómo había que contestar respecto a los ataques que él sí decía que la gestión era lenta o que la gestión no estaba eficaz. ¿Tiene alguna relación con él en la actualidad? No. Señora Tausend, usted ha viajado a Brasil en varios momentos. ¿A Brasil cuándo? Hace años. De acuerdo a su récord migratorio, usted ha estado en Brasil en junio del 2005. Cuando era miembro del Parlamento Latinoamericano. Ha estado en julio del 2004, en junio del 2004, en mayo del 2004, en junio del 2003, en enero del 2003, diciembre del 2002, durante el tiempo en el cual… ¿Qué cargo tenía usted? Yo era secretaria de Relaciones Interinstitucionales del Parlamento Latinoamericano. Para su información, el Parlamento Latinoamericano fue fundado en 1964. ¿Todos estos viajes al Brasil han sido por el Parlamento Latinoamericano? Por supuesto. ¿Y qué tipo de eventos Yo era usted? miembro de la directiva y se puede comprobar en los informes del Congreso. Porque, ¿Se ha reunido usted en esta época con el Partido de los Trabajadores o algún miembro del Partido de los Trabajadores como parte de su trabajo como miembro del Parlamento Latinoamericano? Mire, el Parlamento Latinoamericano reúne a 22 países de América Latina, incluido Brasil, de todos los partidos. ¿Se reunió con el Partido de los Trabajadores no. o con alguien del Partido de los Trabajadores? Mire, con el Partido de los Trabajadores no, pero usted comprenderá, como es parlamentario, aunque sea la primera vez que es parlamentaria, sabe que si usted va a una asamblea… Hay una pregunta sencilla, señora, si se reunió o no con el Partido de los Trabajadores. Con el partido no, pero usted me pregunta una segunda cosa, quiero aclarar. La segunda cosa es si me reuní con un representante. No, me reuní con representantes de todos los partidos de Latinoamérica. ¿Se ha reunido con representantes del Partido de los Trabajadores en alguno de sus viajes al Brasil? Negativo, no. ¿Nunca? No, me he reunido con parlamentarios de distintos partidos que participan en la Asamblea General del Parlatino, como es conocido acá, o sea, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuera, porque el objetivo, para su información, del Parlamento Latinoamericano, que tengo el honor de que haya sido fundado por mi padre, Andrés Tausend Ezcurra, en este Congreso, aquí en Lima en 1964, es promover la integración latinoamericana, los derechos humanos, la cultura, la educación, y fue un honor para mí tener 4 años como miembro de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano, como consta en actas del Congreso de la República del Perú. ¿Cuál fue su relación con el señor Gustavo Guerra García? El señor Gustavo Guerra García era el principal funcionario promotor de la reforma de transporte, ¿no? Y entonces él participaba y apoyaba el tema del no en cuanto a sustentar todos los avances en la principal reforma de Lima. El señor Gustavo Guerra García, en un medio de comunicación que se ha publicado el 27 de noviembre, hace poquito, ha dicho que en el año 2012 la exalcaldesa de Lima decidió que la campaña del no sea jefaturada por Anel Tausend y un comando de campaña ciudadano diferente al equipo político de Fuerza Social. No obstante, todos convenimos que ella era una buena opción y yo creo que hizo un buen trabajo. ¿El señor Guerra García no tuvo ninguna injerencia en la campaña por el no a la revocatoria? Ya le he dicho, o les he dicho, con todo respeto, señora presidenta, y admirable la resistencia de las 3 mujeres congresistas, porque ya se han retirado los caballeros, resulta que él participaba en el equipo político como vocero de los avances de la municipalidad, como él mismo lo ha dicho, porque era necesario, y el 70%, esto era público en todas las encuestas, de la población apoyaba esa reforma de transporte. El Partido Fuerza Social, que tenía como uno de sus líderes al señor Guerra García, ¿participó en la campaña por el no a la revocatoria? Claro, todos sus militantes, dirigentes se movilizaron.
¿Tiene usted conocimiento si el señor Guerra García y los líderes de los partidos que apoyaron la campaña por el no a la revocatoria estaban permanentemente informados del adecuado manejo económico de la campaña? Ya le he dicho que yo no tuve que ver con el manejo económico, éramos todos activistas. ¿Del manejo político de la campaña? Del manejo político había opinión de ellos y estaba en este equipo político de las mañanas estaba el señor Segarra, que era regidor no solo de Fuerza Social, sino de la Confluencia. ¿Otros líderes estaban permanentemente informados del manejo político de la campaña? Básicamente el representante de la bancada de los regidores era el teniente alcalde, ¿no? Y él tenía comunicación permanente con su grupo, ¿no? De su grupo. Vuelvo al tema de sus viajes a Brasil. ¿Entre esos parlamentarios con los que se reunía habían del Partido de los Trabajadores? Yo no me reunía con parlamentarios, quizás para que usted conozca la estructura del Parlamento latinoamericano. No se reunió con parlamentarios, simplemente. No, o sea, es que usted y punto, o sea, no son reuniones con parlamentarios, son sesiones de la mesa directiva y la junta directiva. La junta directiva tiene... Cuando ha viajado al Brasil por estas reuniones, ¿se ha reunido con parlamentarios del Partido de los Trabajadores? Me he reunido en sesiones de multibancadas. No podría precisarle en cuántas estuvo uno del Partido de los Trabajadores, en cuántas estuvo uno del Liberal, en cuántas estuvo uno demócrata cristiano. Pero, si usted me pregunta, en la directiva, ¿quién había del Brasil? Cuando yo estuve de miembro de la directiva, el presidente del Parlamento Latinoamericano era Ney López, y Ney López más bien era centro-derecha, no tenía nada que ver con la izquierda. ¿Usted afronta el único izquierdista ahí había un cubano. Sí, congresista Marisol Espinosa. Sí, ¿cómo no? Presidenta, el Parlamento Latinoamericano, en mi calidad de vicepresidente representando al Congreso peruano, es una institución precisamente fundada por el papá de la invitada del día de hoy, pero además no olvidemos que reúne a parlamentarios por temas. No es el congresista el que invita, sino es la mesa directiva quien determina. Tú ya llegas con una agenda y son los parlamentos de cada país el que designa quién es miembro de cada comisión. El Congreso de la República del Perú tiene, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad ahora al congresista Octavio Salazar, en la Comisión de Mujer y Migraciones creo la congresista Aramayo, en Educación. Son designados por sus propios congresos, no los designa los parlamentarios. Gracias, congresista Espinosa. Le consultaba a la invitada si es que en sus reuniones, cuando ella ha salido, se ha reunido con parlamentarios del Partido de los Trabajadores. Es tan sencillo como responder sí o no antes de irse por toda la estructura. Si me dice que no, la respuesta está dada, señora. Más bien sobre Brasil le quiero contar que en el año 2000 fui y entrevisté a los dos guardaespaldas de Montesinos que se habían escapado y denunciaron que Montesinos había salido del país, ¿no? O sea, sí tenía reuniones adicionales. Gracias, no, el año 2000, señora. Correcto, gracias, Cuando antes de la fuga y la caída. Gracias, señora Tausen. Le voy a preguntar por algunas personas si las conoce o no las conoce y de qué circunstancias las conoce. ¿A la señora Rocío Calderón? No. ¿A la señora Nadine Heredia? La he visto, que era 2 veces, una en el 28 de julio cuando asumió, y que saludó ahí a la gente, y otra me parece que fue en un velorio del admirado Enrique Sileri hace unos años. ¿A la señora Lourdes Carreño Carcelén? No. ¿Al señor Mauricio Cruz López? No. ¿Perdón? No. ¿Al señor Leo Piñeiro? No. ¿A la señora Zaida Sison? No. ¿Al señor Raimundo Trindade Serra? No. ¿Al señor Alexander Mendoza? Tampoco. ¿André Giavina Bianchi? Tampoco. ¿El equipo de prensa que tenía usted realizaba coordinaciones de prensa con medios de comunicación? ¿O a qué se dedicaba el equipo de prensa que usted comandaba? Enviaba notas de prensa de convocatoria, notas de prensa de información, recibía a los periodistas en los recorridos. ¿El pago de ellos lo asumía usted? Había un encargado de pagos
y que lo entregaba. Y ¿quién era el encargado de pagos? el señor Luis Gómez. El señor Luis Gómez pagaba a su equipo, a todo su equipo. Por lo menos al asistente, a 2 periodistas, no recuerdo si el conductor lo canalizaba Enrique Juscamaita, porque entiendo que el señor Gómez también le habilitaba pagos al señor Juscamaita. Les pagaban un sueldo.